Cantón. Sí, yo voy a presentar el evento, es un gusto muy grande presentar este conversatorio sobre pandemia y derechos fundamentales, organizado por el Instituto de Estudios Legislativos y por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La pandemia generó una crisis muy grande, aún de dimensiones desconocidas, y un poco la pregunta que nos convoca es qué respuestas tiene el derecho, qué respuestas tiene la Constitución Nacional. La pandemia nos mostró la vulnerabilidad del ser humano y de sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, pero como los derechos están interrelacionados y son indivisibles, la pandemia y las medidas adoptadas por el Estado para combatirla pusieron en juego otros derechos también esenciales. Me refiero a la igualdad, la libertad, el acceso a la justicia, la privacidad, los derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud. La Constitución establece un conjunto de derechos, procedimientos, facultades, pero la Constitución no es autoevidente, y un poco la pregunta de hoy es qué significan estos derechos en el mundo de hoy, atravesado por una crisis inusitada, y qué van a significar estos derechos en el mundo post-pandemia, y cómo armonizamos estos derechos tan fundamentales. Además, cómo se coordinan las competencias en un país federal como el nuestro para que los derechos se protejan a lo largo del país. Un poco sobre estos temas vamos a estar hablando hoy y debatiendo. En nombre del IDEL y de la FACA agradezco la participación de estos expertos y tan prestigiosos pensadores del derecho y abogados. Así que bueno, antes de cederle la palabra, solamente les recuerdo un poco las reglas técnicas. Cada expositor tiene 10 minutos para hablar. Al final vamos a habilitar algunas preguntas finales, que los que estén interesados las pueden ir adelantando por el chat, así las vamos organizando. Les pido a todos que tengan, los micrófonos apagados, salvo el expositor. Y bueno, en primer lugar presento al doctor Díaz Cantón, que nos va a hablar sobre pandemia y derecho penal, garantías constitucionales comprometidas. El doctor Díaz Cantón es presidente de la Junta Directiva del IDEL, profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, profesor de posgrado en las universidades de San Andrés, Austral y en el Museo Social Argentino, es autor de libros y decenas de publicaciones. Así que bueno, un gusto tenerlo acá y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Guadalupe, a vos, a Marcela, a la dirección o a la sección de Derecho Constitucional del IDEL por este evento, que como bien aclaraste, nos convoca con una temática muy, muy acuciante, que es la problemática constitucional vinculada a la pandemia y a las medidas jurídicas que se han adoptado desde el gobierno y al operar de los distintos actores judiciales, del Ministerio Público, de las policías, en lo que tiene que ver con la pandemia. Esto aproxima un poco el tema en lo que a mí me toca, ya que el tema es mucho más amplio que el tema judicial, policial y penal, porque yo me voy a referir específicamente a la problemática constitucional de un tipo penal, que es el artículo 205 del Código Penal. Cuando les lea el tipo penal se van a dar cuenta por qué he escogido esta regla de derecho penal para explayarme sobre ella. Porque no es la única que se refiere a los problemas de las epidemias y a las pandemias y a las propagaciones de estas enfermedades graves en el Código Penal. Hay 3 disposiciones que se refieren a esto. Uno es el artículo 202 del Código Penal, que castiga con una prisión de 3 a 15 años al que propagare una enfermedad contagiosa y peligrosa para las personas. Este es un delito de resultado de daño, es decir, la persona que contagia a otro, se requiere un contagio doloso, lo cual no genera ningún problema desde el punto de vista del derecho penal liberal, porque describe adecuadamente cuál es y delimita con precisión cuál es la conducta prohibida, y de alguna manera es un elemento que le permite
tener al ciudadano claridad acerca de qué hacer y qué no hacer. Y lo mismo la figura imprudente, la modalidad imprudente del artículo 203 del Código Penal, que castiga a quien con imprudencia o inobservancia de los deberes a su cargo, con una pena, en caso de enfermedad o muerte, de 6 meses a 5 años de prisión. El problema, más allá de que esta regla, la modalidad imprudente, remite a una serie de normas que están fuera, digamos, del Código Penal, que muchas de ellas pueden ser disposiciones de tipo administrativo, hay una cláusula de cierre que es la necesidad de que se produzca un resultado, es decir, una enfermedad o una muerte. El problema del artículo 205 del Código Penal es que es una ley penal en blanco. Cuando yo se las lea se van a dar cuenta por qué. Dice así: amenaza con una pena de 6 meses a 2 años a todo aquel que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia. Es decir, aquí no exige un resultado, ni de daño ni de peligro. Es, digamos, un tipo abierto que se completa con disposiciones administrativas y que se castiga con esa pena del Código Penal a cualquiera que infringe esas normas administrativas, sea que la persona esté contagiada o no lo esté, o sea, es un castigo penal de una mera infracción administrativa sin ningún resultado de daño ni de peligro concreto. Es lo que se denomina además de ser una ley penal en blanco, un tipo o un delito de peligro abstracto, es decir, que directamente sanciona una conducta en abstracto peligrosa sin que genere ningún riesgo contra a la salud o a la vida de terceras personas. Cuando hablamos de ley penal en blanco, enseguida nos viene a la mente el cheque en blanco. El cheque en blanco es de por sí una figura peligrosa, por el hecho de que el tenedor casual o ocasional lo puede rellenar del modo que sea, con el beneficiario que quiera, con el monto que quiera. Y de algún modo, cuando se habla de ley penal en blanco, se hace referencia a ese mismo peligro. Es decir, el principio de legalidad, que es el primer principio que de alguna manera parece comprometido acá, solo se puede respetar en la medida en que la figura penal esté construida en su totalidad por una ley en sentido formal. Es decir, que la voluntad soberana del pueblo sea la que defina en el Parlamento cuál es la conducta susceptible o merecedora de reproche penal. Que no sea el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia o de un simple decreto el que rellene el contenido de una prohibición. Y si bien esto está permitido de alguna manera, porque las leyes penales en blanco existen y están vigentes en todo el mundo, esto se hace con sumo cuidado, es decir, las normas complementarias de la ley penal en blanco suelen ser un número acotado de disposiciones y que realmente desde un punto de vista material tienen una naturaleza penal. Ahora, cuando uno ve cuál es digamos, la norma que completa el tipo penal en blanco, en el caso del artículo 205 del Código Penal, se encuentra con un digesto inabarcable de disposiciones que emanan del gobierno nacional a través de un decreto o de muchos decretos de necesidad de urgencia. Decretos que establecen una serie de actividades prohibidas cuya infracción ya constituye delito, pero también establecen una serie de actividades exceptuadas o permitidas que también, si no se desarrollan en los términos en que las disposiciones exigen, se estaría incurriendo en la figura delictiva. Entonces, de golpe asistimos a una explosión del derecho penal, a un engrandecimiento del derecho penal que pone en juego el principio de, digamos, un principio que podríamos denominar de reserva de la ley penal, o que solo las figuras penales sean aquellas que impliquen realmente una lesividad para los habitantes de un país. Es decir, como decía Guillermo Ubiña, que el derecho penal tiene que estar constituido por un catálogo hermético de ilicitudes, o como decía Soler también, un sistema discontinuo de ilicitudes. Que los delitos sean pocos, que no sean una infinidad,
Porque ¿qué pasa? A medida que se expande la esfera de lo prohibido, se encoge la esfera de lo permitido. Es decir, cada vez tenemos menos libertad, no solamente porque cada vez esa esfera de libertad se va restringiendo, y el derecho penal liberal exige una esfera de libertad amplia, sino porque además esto dificulta enormemente, enormemente el conocimiento de la prohibición. Es decir, yo puedo saber que está prohibido matar a otro, que está prohibido lesionar, que está prohibido envenenar aguas, que está prohibido, bueno, una serie que está prohibido evadir impuestos, la evasión propiamente dicha como fraude, pero realmente yo no puedo saber, yo ciudadano no puedo saber que si salgo a la calle sin barbijo en la ciudad de Buenos Aires, estoy cometiendo un delito. Puedo intuir, desde una condición del ego, digamos, no como abogado, que esto podría constituir una infracción administrativa merecedora de un apercibimiento, de una sanción, pero lo que no me llega a la intuición es que esto pueda llegar a constituir un delito, dado esto como ejemplo, pero puede haber múltiples ejemplos en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. De modo que asistimos a una inversión del derecho penal liberal. De ser la prohibición la excepción y la libertad la regla, pasamos a que la libertad es la excepción y la prohibición es la regla. Si esto fuera en una cuarentena, como era en el viejo proyecto de 1881 del Código Penal, que receptaba esta misma figura, pero decía el que infringiera estas normas administrativas durante una cuarentena, es decir, por 40 unidades, 40 días, estaría limitado en el tiempo y uno podría llegar a tolerarlo en función de la brevedad, y que después quedara todo en manos del derecho administrativo sancionador y fuera del derecho penal. Pero resulta que hasta se ha trastocado el concepto de cuarentena. Hoy tenemos una cuarentena de mucho más de 40 días en un estado de excepción que se ha devenido en permanente. Entonces, esto viola el principio de legalidad y el principio de reserva o el principio de lesividad. Pero además viola el principio de culpabilidad, porque esta inversión del principio de libertad y este conglomerado asfixiante de disposiciones permisivas, prohibitivas y demás, debilita la posibilidad del conocimiento de las múltiples prohibiciones y mandatos por parte de los destinatarios de la norma. Y a la vez debilita la exigibilidad a la ciudadanía del deber o carga de procurarse el conocimiento, bajo pena de ser castigado penalmente, de todas estas disposiciones. Máxime ante acciones que en su mayoría son neutrales o acciones no lesivas. Uno podría decir que desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador aumenta la exigibilidad de la ciudadanía en procurarse el conocimiento de todas estas disposiciones. Pero desde un punto de vista del derecho penal, la maximización de las disposiciones prohibitivas debilita la exigibilidad del conocimiento. Si estamos dentro de lo que es el paradigma del derecho penal liberal, si nos alejamos de ese paradigma, obviamente que la exigibilidad aumenta. Pero la exigibilidad en un derecho penal liberal, frente al conglomerado inabarcable de disposiciones ahora penales, se debilita. Porque ese conocimiento solo es posible y exigible a la ciudadanía con el derecho penal liberal tradicional, donde lo prohibido y castigado penalmente es la excepción y se trata de acciones lesivas o concretamente peligrosas para el bien jurídico, no figuras de peligro abstracto. No quiero terminar esta exposición sin ir hacia una solución o una propuesta, pero para eso tengo que hacer un pequeño excurso, y es el siguiente. No toda la remisión a normas extrapenales, aunque sean muchas, es necesariamente objetable constitucionalmente. Y la prueba la vimos hace un rato, que es en la modalidad imprudente. Si bien se trata de un tipo abierto, porque remite a disposiciones administrativas que pueden ser innumerables, la imprudencia, digamos, el violar los deberes a su cargo, esto se cierra con una cláusula de cierre, digamos, en el lenguaje de Alchurrón y Bulligin, que es la exigencia de un resultado, que haya un resultado, que haya un contagio. ¿Sí? Porque el artículo 205 une los problemas de la ley penal en blanco con el problema del delito de peligro abstracto. Entonces es una cláusula de apertura, pero sin ninguna cláusula de cierre.
Entonces, yendo a las soluciones que propongo, todas de ley referenda, obviamente, una sería directamente derogar el artículo 205 del Código Penal y dejar todas esas disposiciones de los decretos de necesidad de urgencia para el derecho administrativo sancionador, con penas de apercibimiento, multa, arresto de días, etc. Y quedarían solo las modalidades de resultado o de daño doloso o culposo que vimos del artículo 202 y 203 del Código Penal. Derogado el 205, se podría aplicar solo el delito de desobediencia del artículo 239, al cual remite también, porque el decreto de necesidad de urgencia 297 se refiere al 205 del Código Penal. No es simplemente que es una disposición complementaria, no. El propio decreto, los propios decretos de necesidad de urgencia repiten hasta el cansancio que la infracción de cualquiera de sus disposiciones constituiría infracción al artículo 205 y agregan el 239. El 239 es el delito de desobediencia, digamos, cuando un ciudadano se resiste o desobedece la orden de la autoridad que en policía de salubridad ordena hacer cesar la conducta en infracción de hacerlo debido. Es decir, la idea sería dejar vigente solo el 239 y que frente a la inobservancia de órdenes de la policía de salubridad rija el 239, que ya constituiría el delito de resistencia a la autoridad. Y por último, establecer, como sucede en Italia, una figura de peligro concreto, ¿no? Violar una cuarentena con diagnóstico positivo, es decir, ese sería un delito de peligro concreto, digamos, que no sería, incompatible con Hola nuestro sistema Mariana, ahí se constitucional. lo digo a los chicos que van a... Con esto termino, muchas gracias. Quedan muchos temas afuera de mi exposición, pero obviamente por razones de tiempo no las he tocado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Díaz Cantón. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Pablo Garat, que nos va a hablar sobre pandemia y derechos económicos y sociales. El doctor Garat integra la Junta Directiva del IDEL, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es profesor de diversas materias vinculadas al derecho constitucional en grado y posgrado de esa casa de estudios, y fue profesor de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es autor además de numerosos libros y publicaciones académicas, es director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Federal e integra diversas asociaciones jurídicas. Muchas gracias, doctor Garat, le doy la palabra. Muchas gracias, Guadalupe Vázquez. Muchas gracias por poder compartir este momento con ustedes, al señor presidente de la FACA, el doctor Lasalle, al presidente del IDEL, a quien acabamos de escuchar con mucha atención, al responsable de la Comisión de Constitucional de nuestro IDEL, a todos los distinguidos colegas que nos acompañan y especialmente a aquellos con los cuales voy a compartir este panel. No he hablado con mis queridos amigos del panel, así que debo intuir sobre los temas que ellos pueden abordar. Creo que no me voy a superponer ni le voy a quitar ninguno de los ejes. No lo habría hecho con el doctor Díaz Cantón porque tenemos dos especialidades distintas. Hace 5 años, ante el Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, presenté un trabajo que fundamentalmente pretendía sostener algo que yo creo es una obviedad y que por tan obvia está permanentemente dejada de lado, particularmente ante situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Esto es que existe un programa de Estado de la Constitución. Cuando uno dice existe un programa de Estado de la Constitución, está afirmando al mismo tiempo que no nos hacen falta a los argentinos pactos al estilo del Pacto de la Moncloa o acuerdos especiales, porque en 1994, 305 convencionales constituyentes de 19 partidos distintos suscribieron ese pacto. La reforma del 94 estableció un programa de Estado que particularmente amplió los derechos y especialmente fortaleció el federalismo. Además, intentó limitar el ejercicio del poder presidencial, pero no voy a referirme a esas cuestiones ahora. Sí quiero señalar que estos dos aspectos, la ampliación de derechos, particularmente en materia económica y social,
y el fortalecimiento del federalismo constituyen dos ejes que no pueden ser desatendidos frente a la situación que los argentinos, en el contexto ya de la grave situación mundial, estamos viviendo y podremos vivir en el futuro inmediato. Pero dentro de esto, además de afirmar que hay un programa de Estado de la Constitución, que hay dentro de ese programa de Estado un programa económico y social, y que ese programa económico y social es para el desarrollo federal, lo cual surge claramente, en primer lugar, porque se ha superado, sin eliminarlo, el concepto de bienestar general de nuestra Constitución histórica para avanzar al concepto de desarrollo humano del artículo 75, inciso 19. Es decir, ya estamos no solamente en la cláusula del artículo 14 bis del constitucionalismo social del 49 y luego consolidado en 1957, sino que estamos en un concepto mucho más amplio que Naciones Unidas ya a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1995 definió muy claramente. Desarrollo humano que tiene particularmente un objetivo que es su afianzamiento intergeneracional. Primer punto que entonces quiero subrayar. El desarrollo humano no es solamente ni especialmente para la generación presente, y el conjunto de derechos que involucra, particularmente los derechos aquí en juego, a la vida, a la salud, a la propiedad, al trabajo, no tienen solamente una exigencia de operatividad y de tutela efectiva en el presente, sino particularmente en el futuro. Y cuando uno dice esto, está pensando necesariamente en los niños. La Argentina tiene, con rango o jerarquía constitucional, dos tratados sobre derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que especialmente dan prioridad en la tutela efectiva de los derechos a los niños. Sin contar con la ampliación en materia de seguridad social, prioritariamente con el artículo 75, inciso 23, en la protección de la madre y el niño, especialmente en situación vulnerable durante el embarazo y hasta después del mismo. Entonces, yo diría que en este escenario donde seguimos discutiendo si salud o economía, hay un sujeto, hay un actor, que es el niño, que es la niña, que nos interpela careciendo de un derecho, el único derecho que no tienen, por su condición de tales, que es el derecho a votar o a ser electo. Esto de que el niño no tenga, sino en potencia, derecho a voto, es toda una cuestión en este programa de Estado de la Constitución. Porque el programa de Estado de la Constitución fundamentalmente ha sido desarrollado a la luz de los tratados sobre derechos humanos mencionados, pensando en el afianzamiento intergeneracional. Y sin embargo, el debate político en torno a su vigencia efectiva no tiene a sus destinatarios como partícipes necesarios. Entonces, la pregunta acá es, ¿quién representa el derecho de los niños, niñas, adolescentes? Recordar que para la Argentina hasta los 18 años es niño según la Convención. Hay designados defensores de los derechos del niño, niña y adolescente, y a nivel provincial también. Pero es algo más. Es cuánto estamos convencidos los argentinos de que la operatividad de los derechos, especialmente a la vida, a la salud, a la nutrición, a la educación, a la vivienda digna, al arraigo de su familia. ¿Cuánto de esto es asumido como un programa de Estado prioritario en tiempo ordinario y en tiempo extraordinario? El tiempo extraordinario para la Constitución tiene remedios que se han discutido, no voy a entrar en ellos ahora, si estado de sitio sí, si estado de sitio no, no tenemos un estado de emergencia, etc.
con algunas cuestiones contingentes, pero sustantivas, como las que acaba de señalar el doctor Díaz Cantón, que ponen en juego la libertad de las personas y el ejercicio de otros derechos. Yo acá quiero señalar, entonces, en primer lugar, que hay un programa de Estado de la Constitución como respuesta a la crisis y a la emergencia, que la operatividad de los derechos involucrados, particularmente con eje en el 75, inciso 19, y el concepto de desarrollo humano, que amplía el artículo 14 bis tradicional de la Constitución, y que se complementa con los tratados sobre derechos humanos que he mencionado, tienen en el niño un sujeto de derechos prioritario. Ahora, probablemente la estadística que estamos por conocer nos va a decir que casi entre el 55 y 60% de los niños argentinos son pobres o indigentes. Es decir, que la generación de los bicentenarios, los que tienen entre 4 y 10 años, para no ir de 4 para abajo ni de 10 para arriba, el 50% seguro de ellos es pobre o indigente. Ahora, esta pobreza o indigencia que compromete el desarrollo humano de los argentinos hacia el futuro intergeneracionalmente, y tienen en la Constitución una respuesta programática, necesita abordar, y lo voy a hacer rápidamente para respetar el tiempo, otra cuestión. Esa cuestión tiene que ver con algo que ha pasado también entre nosotros en plena pandemia y que hace a la respuesta a esta pregunta, que la voy a leer tal cual la presenté en la academia hace 5 años. Ha quedado, de hecho, en cabeza casi exclusiva del gobierno federal y solo por delegación de este en las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la realización del Programa Constitucional para el Desarrollo Federal, o debería promoverse para ello, conforme a la Constitución Nacional, el mayor protagonismo local y regional, coordinadamente con aquel, dentro del marco del principio de subsidiariedad. Es decir, al hiperpresidencialismo, al exceso de concentración de recursos en el Tesoro Nacional, a los excesos de las distintas presidencias desde 1983, para ir más atrás, con seguridad bajo el facto, pero en ciertos gobiernos, a eso se ha agregado durante la pandemia la invocación del estado de emergencia para concentrar aún más el ejercicio del poder, ya no del gobierno federal, sino del poder ejecutivo, y aún ni siquiera del poder ejecutivo, sino del jefe de gabinete de ministros o de alguno de los ministros. Estamos entonces en un campo en donde no solo debemos reivindicar la prioridad de los derechos del niño, de la niña y de los adolescentes conforme a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en materia económica y social, y por supuesto a la vida y a la salud antes, sino que esto debe constitucionalmente realizarse en el marco que la propia Constitución ha establecido, sin incorporar formalmente el principio de subsidiariedad, que es el de el desarrollo federal con base municipal. El protagonismo de los gobiernos municipales y provinciales frente al tiempo ordinario debería ser especialmente subrayado y fortalecido en tiempo extraordinario. Es todo lo contrario al concepto del estado de sitio y a todo aquello que se puede llamar el estado de emergencia, que pretende justificar la mayor concentración del poder. No tengo que explicar aquí, para terminar, que la pandemia desnudó que hay 2 Argentinas, una profundamente enferma, rota en su tejido social, inerme, incapaz de desarrollarse por sí, que no está solamente en el Gran Buenos Aires, o en una parte del mismo, sino en casi todos los grandes aglomerados urbanos. Y una Argentina retrasada, desfigurada, postergada, pero sana, con gran capacidad de reacción ante la pandemia, y que ahora de pronto se ve invadida por el virus,
Hoy vemos en la televisión que se dice, de pronto está descendiendo en la ciudad y en el Gran Buenos Aires y aparece en las provincias. Bueno, yo les digo que frente a esto, sin embargo, lo que está ocurriendo en las provincias no es que el virus progresa más rápido, es que las provincias carecen de la infraestructura sanitaria adecuada para atender esta emergencia, porque antes han sido postergadas desde el punto de vista del federalismo fiscal, porque antes se ha concentrado en el Tesoro Nacional los recursos, porque antes el hiperpresidencialismo ha mutilado nuestro Estado federal. Entonces los niños, niñas y adolescentes que no viven en la nube, aunque concurra a la nube a través de los dispositivos, son nativos digitales, sino que viven en el barrio de las grandes ciudades, en el barrio de las grandes urbes, en los pequeños municipios, en los medianos municipios, en los municipios grandes, en las provincias como consecuencia de ello, tienen con sus familias la necesidad de la proximidad con el gobierno que debe procurar la operatividad de estos derechos, que debe promover los mismos en el marco de la Constitución. Entonces, simplemente aportarle a ustedes y a este momento esta afirmación. Tenemos un programa de Estado para enfrentar la pandemia y la pospandemia. Tenemos un sujeto al que no estamos mirando prioritariamente, que son los niños. Tenemos unos derechos que en relación con ellos son absolutamente imprescindibles para asegurar el futuro de la nación. Y tenemos un modo constitucional para concretar esto, que es antes con el gobierno que está más cerca de los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias, que desde el escritorio de un ministro en la capital federal, sede de las autoridades de la República. Entiendo que esto no puede ser dejado de lado al abordar cualquiera de los derechos y que esta es la vía constitucional, o sea, la vía en el marco del derecho, para enfrentar la grave situación que estamos viviendo. Les agradezco y como los colegas seguramente quedaré a disposición de ustedes para las preguntas o comentarios posteriores. Muchas gracias, doctor Garat, muy interesante. Le damos la palabra al doctor Gil Lavedra, que nos va a hablar sobre pandemia y acceso a la justicia. El doctor Gil Lavedra es presidente segundo de la Junta Directiva del IDEL, es conjuez de la Corte Suprema de Justicia, fue coordinador general del Programa de Justicia 2020, diputado, ministro de Justicia y Derechos Humanos, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, entre otros cargos. Es profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, autor de diversos artículos y ha dictado conferencias de Derecho Penal, Constitucional y Derechos Humanos en Argentina y en el exterior. Muchas gracias por su participación y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo también quiero en primer lugar agradecer la presentación de Guadalupe, a Marcela, que ha estado en la organización. Estoy muy complacido de poder compartir estos minutos con todos ustedes y por supuesto los que se han conectado también para escucharla. La idea era hablar del acceso a la justicia y la pandemia. Y para lo cual, para tratar de cumplir el tiempo asignado, porque somos muchos los que tenemos que hablar, a mí me gustaría primero enfatizar o recalcar el carácter verdaderamente estratégico que tiene el acceso a la justicia como derecho fundamental, cuál es el estado actual de la situación, y luego brevemente a ver qué es lo que ocurrió durante la pandemia. Por supuesto, como ustedes saben, los derechos que las cartas constitucionales reconocen a los seres humanos provenientes de su propia dignidad como tal, cuando son desconocidos o violados, hay solo una manera de poder obtener esa reparación, que es en la arena de la justicia, recurrir frente a los jueces. Por eso la posibilidad de acceder a un tribunal cuando un derecho reconocido por una carta constitucional se encuentra violado es un derecho fundamental y tiene, yo diría, un carácter instrumental. Solo a través del acceso a la justicia podemos asegurar la efectiva vigencia
el uso y el goce de los otros derechos. Como dijo un juez de la Corte Interamericana una vez con mucho acierto, se trata del derecho al derecho. Es decir, el derecho a poder recurrir a una tutela judicial que asegure la plena vigencia de los derechos fundamentales. Por cierto, antes de la reforma constitucional de 1994, nuestra Corte Suprema desprendía la vigencia del derecho de acceso a la justicia, ya sea del preámbulo, cuando dice afianzar la justicia, a veces del artículo 18 de la Constitución y otra del 33 como una garantía innominada. Pero a partir del 94 tenemos ya textos en las convenciones internacionales que consagran específicamente este derecho. No solamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de la posibilidad de un recurso efectivo ante los tribunales cuando hay un derecho desconocido, sino más específicamente la propia Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.1, cuando habla del derecho a ser oído dentro de un plazo razonable ante un juez independiente e imparcial, no solamente por una cuestión penal, sino por la determinación del resto de obligaciones en materia civil, fiscal, etc. Y concretamente el 25, que ahí el 25 sí habla de la existencia de un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo, bueno, para poder reclamar ante la violación de un derecho. Este artículo 25, la existencia de un recurso sencillo y rápido, ¿qué obligaciones crea para los estados parte? Obviamente, desarrollar este recurso, que pueda ser atendido por la autoridad a quien se dirige, así que haya una decisión, y que esta decisión sea cumplida. En consecuencia, los estados partes tienen que establecer acciones positivas en un doble índole. Primero, un diseño de un aparato judicial, bueno, que pueda atender con eficiencia y eficacia estos reclamos. Y ahí están incluidas las garantías del debido proceso, la independencia, el derecho de defensa, el plazo razonable, etc. Y el segundo es tratar de remover los obstáculos que pueda haber para poder acceder a ese aparato judicial. Tradicionalmente estos obstáculos se distinguen en tres categorías: o por razones económicas, el costo, asistencia letrada, y el último por cuestiones estructurales. Y digo por cuestiones estructurales porque el tema del acceso a la justicia, si bien pertenece obviamente a cualquier ser humano, pero tiene una particular énfasis en las dificultades estructurales de acceso a la justicia. Es donde más se ha puesto mayor el énfasis porque es donde hay mayores dificultades en torno del acceso. Esto requiere, la noción tradicional de igualdad, como igualdad de trato, no discriminación, es que el Estado puede establecer diferencias siempre y cuando no utilice categorías, no lo haga de modo irrazonable y utilizando categorías que son las categorías sospechosas que pueden ser discriminatorias. Pero hay otro criterio de igualdad, que son las desigualdades estructurales. Esto significa aquellos grupos en los cuales no basta la igualdad de trato, sino que el Estado tiene que hacer un particular énfasis de acciones positivas, de discriminación inversa, para que puedan encontrarse en paridad en condiciones con los otros. ¿De quiénes se habla? Obviamente, los sectores vulnerables por razones de edad, de género, de nacionalidad, de cuestiones económicas, los migrantes, de raza. Esto ha llevado que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como también la Judicatura han tratado de establecer los parámetros para facilitar esto. Son muy conocidas las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia para los grupos vulnerables, que se hizo en la Cumbre Iberoamericana de Judicatura en el año 2008, y en el cual establece toda una serie de parámetros acerca de qué manera se puede facilitar el acceso a la justicia
de los grupos más vulnerables. Y esto tiene que ver con la posibilidad de los recursos más sencillos, de los más fáciles. Bueno, son 100 reglas, es decir, que incluso que tiene que ver mucho con la organización también de la oficina judicial. Bueno, ¿qué pasó ahora y estrictamente durante la pandemia? En primer lugar, la propia Comisión Interamericana dictó una resolución que ustedes conocen en abril del 2020, en el cual establece toda una serie de recaudos de tratar de protección de derechos humanos durante la pandemia. Y esto tiene que ver, obviamente, por supuesto, primero el derecho a la salud, el derecho también de que no haya restricciones a la libertad, que todas las medidas tengan que ser proporcionales, satisfacer un interés de la sociedad democrática, etc. Pero también la Comisión Interamericana dice, ojo, tiene que permitirse el acceso a la justicia y no deben cerrarse las vías de acceso, los tribunales no pueden cerrar y al contrario, tiene que buscar manera de facilitar la posibilidad del acceso a la justicia. Y fíjense que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, cuando habla de los estados de emergencia, los estados de excepción, que dice cuando pueden suspenderse los derechos, obviamente con el carácter limitado que le asigna, se dice que hay derechos que no pueden nunca suspenderse en un estado de excepción. Por supuesto, la personalidad jurídica, la vida, la libertad, y entre ellos el acceso a la justicia. Para que vean el rango en el que está colocado. ¿Qué nos ocurrió a nosotros en la práctica? Por lo menos en el orden federal, que es el que puedo conocer. Bueno, yo no creo que no ha habido una programación de facilitación de acceso durante la pandemia. Como ustedes saben, la Corte Suprema fue dictando distintas acordadas, estableciendo esa feria extraordinaria, y las excepciones a esa feria, que lo hizo desde su primera acordada, creo que es la número 6, dejó fuera de la feria, bueno, algunas cuestiones de índole penal, no todas. Curiosamente, el homicidio no está entre las exceptuadas. Bueno, no todas, algunas muy vinculadas, obviamente, a los delitos de los que hablaba Fernando y otros delitos graves. Y también cuestiones de familia y la posibilidad de amparo. Esto quedó ahí perdido, porque después en el resto de las acordadas dice, bueno, y cuando es un tema urgente piden habilitación. Pero no ha habido una programación sistemática acerca de qué manera facilitarlo. Y yo creo que la pandemia ha desnudado la brutal crisis que existe en el sistema judicial respecto del acceso. Y digo respecto del acceso porque aún en la cuestión prepandemia, el sistema jurídico argentino tiene mucho que recorrer respecto de las cuestiones de acceso. Digo mucho que recorrer porque parece un sinsentido estar discutiendo en este momento el aumento de los tribunales federales en el interior, en Comodoro Pi, y no estar discutiendo las posibilidades, por ejemplo, de la reforma de la ley de amparo, que tiene una extensión, parece absolutamente inadecuada hoy en día, y hay otros países también de Sudamérica que han establecido mecanismos de tutela muchísimo más eficaces, más simples, más sencillos, menos engorrosos, menos formales, etcétera, ¿no? Con lo cual esto parece que es una asignatura pendiente. Y por cierto, seguramente esto cuando termine la pandemia va a haber que seguir trabajando mucho porque, repito, y particularmente para los abogados, el tema del acceso a la justicia es un tema crucial. Porque los abogados somos los garantes de la posibilidad del pueblo de poder acceder al servicio de justicia. Y de tal manera nos convertimos también en garantes de la posibilidad de la vigencia de los derechos de todos. Bueno, muchas gracias. Quise cumplir el tiempo en la mayor medida posible y, por supuesto, quedo a disposición de todos. Gracias, doctor Gilavedra. Cumplió perfecto el tiempo, buenísimo. Bueno, le damos la palabra a la doctora Marcela Basterra, que nos va a hablar sobre la protección de los datos personales y la geolocalización en el contexto de la pandemia. La doctora Basterra es presidenta de la sección de Derecho Constitucional del LIDEL e integra la Junta Directiva del LIDEL. Es abogada constitucionalista, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
profesora de Derecho Constitucional en universidades argentinas y extranjeras y autora de diversos libros y artículos de doctrina. Te doy la palabra, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, y antes que nada quiero agradecer especialmente a las autoridades de la FACA por acompañarnos y por darnos esta oportunidad de diálogo, igual que a mis colegas y a nuestro presidente del Instituto de Estudios Legislativos. También agradecer especialmente por participar de este diálogo a mis compañeros de panel, que son profesores acreditados y de tan alta jerarquía. Y quiero agradecer sobre todo a todos y a todas los que nos están acompañando en este Zoom para tratar temas que nos preocupan y nos ocupan a todos. Uno de ellos, como lo indicaba Guadalupe, a quien agradezco especialmente también esta organización, que tiene que ver con que a partir de la pandemia y a partir de la crisis sanitaria y epidemiológica que se vive en Argentina y en el mundo, hay una suerte de restricción de derechos fundamentales a través de las medidas que los distintos gobiernos toman, y son medidas que normalmente limitan o restringen el ámbito del poder, digamos, y restringen básicamente los derechos fundamentales, es decir, ensanchan los límites del poder y, en contraposición, restringen derechos fundamentales. Uno de los temas que causa por lo menos un estado de plena tensión es el tema relacionado con las apps o los instrumentos tecnológicos que recaban datos personales. Estos instrumentos que recaban datos, si bien en principio estos datos que almacenan son los que se encuentran como datos permitidos en los principios generales de las leyes de protección de datos personales en Argentina y en el mundo, pero además recopilan datos relacionados con la salud, que son los datos sensibles y especialmente protegidos por los artículos 2 y 7 de la Ley Argentina de Protección de Datos Personales, la 25.326. Y además, entrando en ese sistema, permite la geolocalización por parte de los gobiernos, es decir, que el gobierno puede saber en qué lugar estamos cada uno de nosotros. Esto genera una gran tensión entre dos derechos fundamentales. Uno es el derecho colectivo a la salud pública, al cuidado de la salud de la población, y el interés general que esto conlleva, pero por otro lado causa una tensión por la posible restricción a derechos como la protección de los datos personales, que ya es entendido como un derecho constitucional autónomo a partir del caso Costeja González en el sistema europeo, y en las legislaciones más actuales y jurisprudenciales que lo consideran un derecho autónomo, pero indirectamente también hay una suerte de elección o restricción al derecho a la privacidad. Noah Harari, que es un historiador y escritor israelí, él dice que, y coincido, que estamos en un punto de inflexión, en un punto en el cual la pandemia puede marcar un antes y un después en la historia de la vigilancia. Y lo que es más grave es que nosotros, involuntariamente, solo dando nuestro consentimiento dando nuestros datos para este tipo de instrumentos tecnológicos, estamos legitimando un estado policíaco inconcebible y un estado de vigilancia cuasi aterrador. De manera tal que ante esta situación los estados tomaron distintas políticas frente a la necesidad de usar estas aplicaciones, porque es absolutamente razonable que en el siglo XXI los estados necesiten y deben utilizar este tipo de aplicaciones para evitar los contagios y para tratar de erradicar o dar pelea a la pandemia. Pero
es necesario también que se atengan a determinadas normativas o a determinadas reglas de la protección de los datos personales. Así, básicamente, encontramos tres grupos de países que han tomado distintos enfoques. Uno es el enfoque restrictivo, que son aquellos países que han entendido que deben ponderar y han ponderado como una variable dura las leyes locales de protección de datos personales, las de cada país, y relegando de alguna manera o poniendo en un segundo lugar la protección del derecho a la salud pública en general. Sí se requiere en estos casos, en este grupo de países que han adoptado este tipo de normativa, se requiere el consentimiento del interesado. Entre los países que lo han adoptado podemos pensar en Francia, Bélgica, Estonia, Holanda, México, Perú, etcétera, entre otros países. Enfrente tenemos los países que han hecho un enfoque permisivo de esta atención, de esta cuestión entre protección de datos y el derecho a la salud, privilegiando la protección del derecho a la salud y el interés general que esto conlleva, y permitiendo que en algunos casos hasta se puedan dar los datos personales de los titulares en caso que esto sirva como una medida de eficacia y de eficiencia para combatir la pandemia. Y cuidado, porque entre el grupo de países que acepta este tipo de normativas que son ex profeso dictadas con motivo de la pandemia, son países que muchas de ellas son democracias constitucionales verdaderamente consolidadas. Está entre este grupo de países Australia, Canadá, Dinamarca, China, España, Irlanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Singapur, entre otros. Como vemos, son países de las más variadas ideologías. Y por último, la tercera postura, la postura neutral, que es la que no pondera uno de los dos derechos por sobre el otro, si bien tiene básicamente en cuenta los principios de las leyes de protección de datos personales locales, pero el Estado está limitado por el consentimiento del titular de los datos al momento de poder ingresar a esos datos. Y con una salvaguarda muy importante, que la normativa, más allá que después se cumpla, y esperemos que así sea, se establece que los datos van a cumplir con un principio fundamental en materia de protección de datos personales, que es el principio de la adecuación o la pertinencia. ¿Esto qué significa? Que los datos deben ser directamente destruidos una vez que terminó el motivo que dio origen a su recolección. Esto es, se recopilaron para una finalidad y no se pueden usar para otra finalidad. Argentina, con algunas variables, pero por lo menos en la normativa, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar cuando todo esto cierre y si efectivamente se cumple esto de, no solamente esto de de destruir los datos personales que se juntaron especialmente o se recopilaron para esta situación, sino también que no se haga lo que se llama en protección de datos, en el proceso de protección de datos, lo que es data mining, es decir, entrecruzamiento de datos. Porque acá tenemos 4 cuestiones fundamentales en la normativa argentina y la relación con la Ley de Protección de Datos Personales. La primera de todas es que cuando se sanciona, en principio, la primera aplicación, que es COVID-19, no podemos agregarlo. Así que bueno, no será COVID-19, Ministerio de Salud, en el mes de marzo después es reemplazada por la aplicación que hoy todos conocemos, que es la aplicación Cuidar. Pero el primer punto importante es que en principio no es obligatorio usar la aplicación Cuidar. Es decir, que solo la utilizamos en caso que cada uno dé el consentimiento y quiera entrar en ese sistema. Ahora bien, una vez que entramos en ese sistema, ya automáticamente viene lo que genera más tensión, que es la geolocalización. Si bien la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el organismo de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, el director, el doctor Bertoni, ha señalado con razón que la Ley Nacional de Protección de Datos y el Convenio 108, que Argentina es parte sobre tratamiento informatizado de datos,
no prohíbe la geolocalización, pero es muy, muy importante tener en cuenta que la interpretación y la hermenéutica de la sistematización en la interpretación de las normas es sumamente importante, por lo cual podemos concluir que la geolocalización entonces estaría permitida en la medida que doy mi consentimiento para entrar en el sistema de la app Cuidar. El segundo punto a tener en cuenta es que la protección en cuestión del consentimiento que se da a los titulares de los datos, en la ley nacional es mucho más difusa que en alguna normativa provincial, como la ley de Chubut, la ley de Neuquén y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más específica y permite este tipo de tratamiento de datos cuando la ley de la ciudad 1845, en el artículo 73, establece que se pueden tratar datos sin consentimientos cuando se trata de datos personales relativos a la salud y su tratamiento sea necesario por razones de salud pública de emergencia establecidas por autoridad competente. ¿Por qué cito la norma de la Ciudad de Buenos Aires? Porque este artículo 73 es un artículo que casi en los mismos términos o casi idénticos ha sido contemplado en el proyecto que el Ejecutivo en el año 2018 envió al Congreso de proyecto de reforma de la ley 25.326, que si bien nuestra ley de protección de datos en el 2000 ha tenido excelentes estándares, ahora, a partir del año, en estos últimos años es necesario ayornarla y adecuarla, toda vez que hay cuestiones que se tienen que incorporar y que el proyecto de ley lo incorpora, y esperemos que se sancione en algún momento, como todo el tema de la responsabilidad de los buscadores de Internet y el derecho al olvido. Dos cuestiones más muy pequeñas. El tercer punto que la Ley de Protección de Datos Personales establece es que se pueden tratar los datos tanto por parte de las autoridades públicas y de las autoridades y los establecimientos públicos y privados de salud, los datos relativos a la salud física y psíquica de las personas en la medida que se cumpla con los parámetros de confidencialidad y seguridad establecidos en el artículo 10 y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales. Y por último, en materia de cesión de datos, la disposición de jefatura de gabinete de ministros 431, que establece la app Cuidar, permite la cesión de datos dentro de los organismos internos de la administración pública. Y esto se condice con el artículo 11 de cesión de datos de la Ley de Protección de Datos Personales, cuando establece que, en primer lugar, y el principio general es que para ceder los datos a otro organismo se necesita nuevamente la autorización y el consentimiento del titular del dato. Pero el mismo artículo 11.3.d establece la excepción y dice, no es necesario nuevamente el consentimiento en la cesión de datos cuando se trate de datos relativos a la salud por razones, esté fundado en razones de salud pública, emergencia pública o para realizar estudios epidemiológicos. Por último, quiero señalar que si bien no es en el contexto de la pandemia, pero en relación a la protección de datos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, en el caso NN sobre protección y guarda de personas, estableció que si bien es un derecho fundamental el derecho a la protección de los datos personales, pero no es un derecho absoluto, y que debe considerarse en relación a la función social que cumple y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. De manera tal que decimos que prima facie todas las, la reglamentación que hay en torno a la protección de los datos personales se condice con cómo se ha regulado la aplicación a Cuidar en este caso. Pero igualmente tenemos que estar alertas porque tiene que ver con qué ocurre con el entrecruzamiento de datos y cómo, en definitiva, si se cumple con este parámetro, de eliminar las bases de datos centralizadas cuando finalice el motivo que le dio origen. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Marcela. Muy interesante la exposición. Le damos la palabra al doctor Maximiliano Torricelli, que nos va a hablar sobre pandemia y Estado Constitucional de Derecho. El doctor Torricelli integra la Junta Directiva del IDEL, es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor titular en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Rosario y en la UCA de Rosario. Es profesor de posgrado, autor de libros y distintas publicaciones. Muchas gracias y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitarlas por el trabajo que han realizado, especialmente a Marcela y a Guadalupe en la organización de este evento. Siempre es toda una complicación la coordinación de eventos de esta naturaleza, pero creo que pueden llegar a ser muy, muy provechosos y vale la pena el esfuerzo. Me toca hablar un poco de lo que implica este tipo de restricciones producidas por la pandemia en lo que es un Estado constitucional de derecho. Que la pandemia ha traído consecuencias y ha traído restricciones a nuestros derechos no cabe la menor duda, es más que evidente de lo que estamos hablando. El tema es si estas restricciones son o no son constitucionales. No podemos soslayar en una situación como esta, por un lado, que tenemos un fenómeno único en la historia de la humanidad. No porque no hayan existido otras pandemias, no porque no hayan tenido a lo mejor consecuencias tan o más graves para la afectación de la salud de las personas que esta, sino porque se da en un momento también determinado, se da en un contexto de comunicaciones diferente, en donde el exceso a veces de información termina generando ciertos temores, ciertos pánicos, y muchas veces también más desinformación que información. Por eso tomar una decisión en un contexto de esta naturaleza no es una tarea sencilla para nadie. Pero cuando se adoptan decisiones, en esas decisiones lo que se debe tener en cuenta es precisamente la existencia del régimen en el cual se adoptan. Y nosotros estamos, o pretendemos, siempre hemos pretendido, estar en un Estado constitucional de derecho. Y un Estado constitucional de derecho se caracteriza por la existencia de principios que le dan fundamento, principios que los justifican, principios que hacen que si no están, sea mucho más difícil hablar de la presencia de este Estado constitucional de derecho. Y básicamente, a nuestro entender, hay 5 principios fundantes: dignidad, legalidad, libertad, igualdad y razonabilidad. Ahora, las restricciones que acá se han generado han afectado muchos aspectos o muchos derechos. No solo se ha afectado la libertad ambulatoria, que ya de por sí es presupuesto o base de muchos otros derechos, sino que conjuntamente con esta libertad, por supuesto, hemos perdido unas grandes posibilidades en educación, se ha afectado el comercio, se ha afectado la industria, el ejercicio de las profesiones, el derecho a trabajar, es decir, ha traído estas restricciones una serie de consecuencias en otros derechos más también directamente relacionados. El tema es, cuando nosotros estudiamos acá si estas restricciones son válidas o no, la vemos a la luz de los principios. Y hay 2 principios especialmente que me interesa detenerme. Uno es el de legalidad y el otro el de razonabilidad. El primer principio, el de legalidad, implica básicamente, Fernando un poco nos adelantó en lo que es en materia penal, pero no solamente en materia penal. La legalidad implica, o trae como consecuencia, que toda restricción que se efectúe de los derechos para ser válida, en principio necesita una ley del Congreso. ¿Por qué necesita una ley del Congreso? Porque precisamente en el Congreso es donde se pueden dar los debates. En el Congreso es donde podemos encontrar opiniones diversas. En el Congreso es donde las distintas corrientes de pensamiento se pueden llegar a volcar. Nunca, obviamente, en un órgano unipersonal. Nunca en un órgano de carácter verticalista. Por eso es la importancia que se le dio
Inclusive Ricardo lo nombraba hace un rato, cómo la Corte Interamericana remarcó esta necesidad del cumplimiento del principio de legalidad. Y si bien en un primer momento las restricciones por decreto de necesidad y urgencia podían justificarse ante un Congreso que, compartamos o no la opinión, no se estaba reuniendo o no estaba funcionando, a partir de las sucesivas postergaciones de una cuarentena que, como antes se hablaba, era de 40 días, pero llevamos 6 meses, podríamos haber empezado a darle funcionamiento al Congreso para decir qué restringir, cómo restringir y dónde restringir. ¿Por qué? ¿Porque sea mejor que el Ejecutivo para tomar las decisiones? No necesariamente, pero porque puede llegar a ser el órgano donde se logren los consensos y donde se logren los acuerdos para que la decisión pueda tener más aceptación social. Y por eso acá ya creo que venimos con un déficit, porque absolutamente todas esas clases de decisiones, aun cuando los decretos hayan sido controlados por el Congreso, no nos olvidemos que con una sola de las cámaras que lo legitime es suficiente, por lo tanto no está dada la voluntad tan expresa del Congreso como sería a través de un debate. Que cuando el Parlamento lo quiere hacer, lo puede hacer en poco tiempo y de manera acelerada. Entonces ahí ya tenemos un aspecto que me parece que en un primer momento pasó un test de constitucional, pero que hoy en día ya genera otro tipo de restricciones. Y el segundo aspecto es el relacionado con la razonabilidad. ¿Qué implica esta razonabilidad? Implica que la medida no sea caprichosa, que no sea arbitraria, que sea fruto de un debate amplio, de una situación deliberada, de una situación en donde participen médicos, infectólogos, por supuesto, pero también psiquiatras, pero también generalistas, pero que también participen economistas, porque no solamente se afecta la salud, se afecta situaciones económicas que también generan consecuencias en la salud, y también participen educadores, porque hay que ver qué consecuencias tiene, sobre todo en los niños, para situaciones o generaciones futuras. Y todo esto no se ha dado en un primer sentido de lo que hace a la razonabilidad. Razonabilidad que tengo que ver en cuanto a los fines de las restricciones. ¿Cuáles son los fines? Y uno puede decir, por lo menos lo establecían los decretos de necesidad y urgencia originarios, el fin es proteger la salud. Y es válido porque la salud es de alguna manera un condicionamiento de la vida. Si no tengo salud, no puedo tener vida. O no hay vida sin salud tampoco. Pero en esta situación donde yo voy a proteger o donde tengo en cuenta como fines la salud, tengo que tener cuidado porque me parece que las restricciones han mostrado que apuntaban más a la protección del no contagio del COVID que a la salud. En un primer momento, cuando teníamos de alguna manera pocos contagios en todo el país, no se atendían determinadas situaciones de salud y se las dejaba deliberadamente esperando a que esto ocurriera más adelante. Entonces la idea no era el fin, no estaba en proteger la salud, sino el fin era no contagiar a través de la situación del COVID. Que no digo que no pueda ser un fin loable, pero que me parece que está desviado en los objetivos que estableció la normativa. Y ahí tengo que empezar a ver la adecuación de medios afines. Es decir, las medidas que tome eran adecuadas, no hablemos para proteger la salud, sino inclusive para proteger el contagio. Y había medidas que no parecían adecuadas. Que me dijeran, miren, usted el 20 de marzo se queda donde está, no importa que esté a 400 kilómetros de su casa o a 500, se queda donde está porque yo lo que no quiero es más movimiento. Eso no necesariamente evitaba situaciones de contagio, al contrario. Teníamos quien se encontraba desplazado, estaba lejos de su familia, lejos de su entorno, podía llegar a estar, aparte de la situación económica que le podía traer aparejado, tener que estar en un hotel, o tener que estar en la casa de familiares, o tener que estar hacinado a lo mejor en otro lugar, era más peligroso que el hecho de que se trasladara en su propio automóvil y se quedara en su domicilio. Ni hablar situaciones donde se decía, bueno, hay que comprar el negocio de cercanía, pero esperen, a lo mejor el negocio de cercanía tiene colas de personas porque vivo en una zona superpoblada y cuando me desplazo 3 kilómetros
paso a otra zona donde compro habitualmente, donde me siento cómodo, pero aparte de todas esas situaciones no tengo gente ni contacto de otra naturaleza. Entonces, también hay aspectos de las medidas que se fueron adoptando en ese sentido que son más que cuestionables. Por último, ver el alcance de las restricciones. ¿Se podría haber hecho esto con menores restricciones? Ahí Fernando nos habló de toda la naturaleza penal, es decir, siempre esta amenaza, decretos de necesidad y urgencia que no podían establecer pena porque no lo pueden hacer, pero decían, cuidado, si no cumplen esto, estarían entrando en tal tipo, con lo cual hacían una interpretación penal, es decir, ya prácticamente se arrogaban facultades judiciales. Yo reconozco que nosotros los argentinos tenemos algunos problemas muy serios de comportamiento, ¿no? Que la razonabilidad a veces se ve en el contexto concreto, como decíamos, y que aún suspendidas las clases, con un fin de semana largo, un día antes o dos de que se dictara esta cuarentena, había colas de vehículos en las rutas hacia la costa bonaerense para pasar el fin de semana largo, cuando ya sabíamos que la situación venía complicada y que era necesario establecer ciertas restricciones de movimiento. Es decir, la falta de voluntariedad a veces justifica la adopción de determinadas medidas, pero cuidado, porque cuando estas medidas no son consensuadas, cuando estas medidas no son adoptadas en conjunto, cuando en cierta forma no se logra esta razonabilidad, se pierde mucho. Yo creo que a nosotros los argentinos nos pasa algo. Siempre decimos que para poder gobernar en serio tenemos que saltear algunas normas porque las normas nos encorsetan y no nos dejan funcionar. Y eso lo venimos haciendo hace décadas, hasta siglos podríamos decir. Y no nos fue bien. ¿Qué tal si empezamos a hacer lo contrario? Cuando uno va hacia un lugar y choca permanentemente contra lo mismo, lo que trata es de cambiar. Creo que esta es una gran oportunidad que nos puede dejar o nos puede demostrar que solamente ante los consensos, solamente ante los acuerdos, solamente cumpliendo verdaderamente la razonabilidad, nosotros podemos llegar a consolidarnos como un Estado en serio y no convertirnos en un Estado fallido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torricelli, muy interesante. Le damos la palabra al doctor Ibáñez Rosas, que nos va a hablar sobre pandemia y federalismo. El doctor Ibáñez Rosas, perdón. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor efectivo de grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia de Mendoza. Bienvenido y muchas gracias por la participación. Damos la palabra. Muchas gracias, Guadalupe. En primer lugar, bueno, buenas tardes ahora formalmente a todas y a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria que ha realizado la FACA y el IDEL, y en especial lo mismo que decía Maximiliano, agradecerles a Marcela y a Guadalupe la organización y todo el esfuerzo que significa hoy, en el marco de la circunstancia en la que estamos, poder reunirnos para conversar algunos de estos aspectos. Yo elegí pandemia y federalismo. Y después me puse a hacer lo que decía mi maestro cuando me decía, usted, aparte de leer, tiene que pensar, tomarse tiempo para pensar. Y pensé que el título podría haber sido Emergencia y Federalismo, podría haber sido Emergencia y Presidencialismo, o podría haber sido la emergencia de la pandemia en nuestro federalismo y en nuestro presidencialismo. ¿Por qué hago este introito? Porque si nosotros analizamos lo que ha sido desde el punto de vista institucional, ya quienes me han precedido en el uso de la palabra han hecho muy importantes aportes desde el punto de vista de los derechos y también en el caso del doctor Gil Lavedra desde el punto de vista de la justicia. Esto comienza con una declaración de emergencia pública por ley en diciembre del 2019, que genera una delegación legislativa no solo en materia sanitaria, sino también en 8 materias más en el Poder Ejecutivo.
Recordemos entonces, aún sin la situación de pandemia, estamos frente a la utilización de la delegación legislativa del artículo 76 de nuestra Constitución en 9 materias delegadas al Poder Ejecutivo. A poco de andar, en marzo, por decreto de necesidad de urgencia 260, se amplía en materia sanitaria y por ende comienza a desandarse el camino de la situación del aislamiento. Y por otra parte, la habilitación formidable a la jefatura de gabinete de ministros en la toma de las decisiones en relación con las provincias. ¿Cuál es el argumento que se encuentra en todos estos decretos a los fines de dar un marco de concentración en la decisión en una materia como la salud, que es una materia concurrente, sobre todo a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en 1994 y el bloque de constitucionalidad federal, tanto para la nación como provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios incluidos? ¿Cuál fue el argumento que en cada uno de estos decretos habilitaron esta posibilidad de decisión y de concentración en manos del Poder Ejecutivo Nacional? Fundamentalmente el artículo 128 de la Constitución. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. Es aquí en donde comienza podemos comenzar a analizar el aspecto del federalismo y la relación nación-provincias en el marco de la emergencia. No tenemos que olvidarnos tampoco que desandando el camino de estas decisiones nacionales que se fueron prorrogando sistemáticamente, con el impacto que ha tenido sin lugar a dudas en materia de derechos, como decía Maximiliano, lo cierto es que se colocó a las provincias en situaciones disímiles. Situaciones disímiles que tienen que ver con el momento en el cual los decretos nacionales dividieron los conglomerados urbanos de las provincias y las provincias en situaciones de aislamiento y en situaciones de distanciamiento. Esto hace que fundamentalmente, apareciendo de la mano de una norma que pretende integrar la decisión en una sola decisión, dejó un margen, un marco dentro del cual las provincias podían tomar ciertas decisiones. Cuando digo ciertas decisiones, y aquí sí va un poco, no tanto la docencia en Derecho Constitucional, sino el lugar que temporalmente me toca ocupar como ministro de Gobierno de la provincia, el enorme y denodado esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia de Mendoza, por ejemplo, para ir flexibilizando las distintas actividades, permitiendo día a día que se pudieran ejercer los distintos derechos dentro de la provincia, enmarcados dentro de un decreto de necesidad y urgencia de convencimientos sucesivos, por momentos va colocando a las provincias en la duda de si van a poder seguir estando enmarcados dentro de las situaciones de aislamiento o las situaciones de distanciamiento. Mendoza tuvo la particularidad de que su declaración de emergencia sanitaria y en otras materias fue ratificada por ley muy al principio, en el propio mes de marzo, ni bien comienza el problema de la pandemia, y la posibilidad, de mano del gobernador de la provincia, de haber podido ir logrando lo que hoy tenemos, que es una provincia fundamentalmente con casi todas las actividades flexibilizadas, por supuesto limitadas en algunos aspectos, porque estamos realmente en una situación de emergencia. Pero volviendo al macro del planteo, esta situación de un federalismo que nos muestra claramente la concentración importante que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, y acá entra sin lugar a dudas la nota del presidencialismo argentino, con un Poder Judicial, como decía el doctor Gil Lavedra, que por momentos, o en más de un momento, o en casi todo momento, ¿sí?, expone al borde de la imposibilidad de ejercer el acceso a la justicia, con un Congreso de la Nación que podemos tener diferencias, como decía Maximiliano, pero inactivo frente a un Ejecutivo que es extremadamente, digamos, activo en cuanto al dictado de normas de tipo legislativas, como son los DNU. Y lo cierto es que si este es el esquema dentro del cual nosotros podemos tratar de sintetizar en el tiempo que se me ha
se me ha asignado para hablar, la verdad es que lo que yo me pregunto desde marzo a la fecha es cuál es la diferencia que tiene la situación de emergencia actual con el desarrollo tradicional, normal y habitual de nuestro sistema federal, de nuestro sistema presidencialista, ¿sí? Y de nuestras situaciones de emergencia. Es decir, ¿cuánto y cómo y de qué manera podríamos pensar hoy si solo la situación de la pandemia es la que genera este acrecimiento formidable de atribuciones en el Ejecutivo Nacional? ¿Cómo y cuándo y de qué manera podemos preguntarnos si esta es la primera vez o esto no es la normalidad habitual en la cual provincias y nación pelean denodadamente por los recursos y recursos que se distribuyen más de las veces, no lo digo en este caso, por eso estoy haciendo una referencia histórica, ¿sí? Desde siempre se otorgan con aspectos o decisiones discrecionales de tipo político y no de las necesidades reales que pueden tener las provincias. ¿Qué es lo que ha desnudado la pandemia? La pandemia lo que ha desnudado fundamentalmente, más allá del sistema sanitario argentino y las debilidades que podemos tener como país frente a una situación inesperada que no podemos negar, que se trata de una verdadera emergencia, aunque en la Argentina yo creo que la teoría de la emergencia es un error. En la Argentina la teoría es la emergencia de la emergencia. Lo cierto es que lo que ha demostrado fundamentalmente la pandemia, una vez más, y esto es lo que yo quiero tratar de dejar al menos para el debate, que este es nuestro normal y habitual funcionamiento institucional. Este es nuestro federalismo desde 1853 a la fecha. Este es nuestro presidencialismo desde 1853 a la fecha. Esta es la forma que presenta la institucionalidad argentina bajo un ropaje de emergencias sucesivas, porque en diciembre del 2019 la pandemia no existía, y años hacia atrás, si hacemos memoria, en más de una ocasión y casi todos los años, por diversas razones, diversas emergencias a su vez generan facultades extraordinarias en los ejecutivos. Es decir, no estamos en presencia, a mi gusto y en mi opinión, de una situación distinta. Al no ser una situación distinta, difícilmente podemos pensar, y en esto no voy a coincidir con mi queridísimo amigo Maximiliano, de que esta situación nos va a llevar o nos debe llevar o nos va a llevar necesariamente a repensar el sistema institucional argentino, como también el ejercicio pleno de los derechos. Y digo esto porque desde muchos años atrás en la historia argentina no estamos dispuestos a producir cambios fundamentales en materia institucional y tampoco en materia de derechos. Sigo pensando, como vengo pensando hace mucho tiempo, y sobre todo en las clases y en mi trabajo docente, sigo pensando que ya no es una cuestión la emergencia que se pueda enunciar como tal. Es nuestra debilidad institucional la que necesita echar mano al concepto jurídico de la emergencia para justificar una debilidad institucional innata en nuestro país, presente en las conductas constitucionales, presente en un texto constitucional que en 1994 lamentablemente la Convención Constituyente no supo o no pudo conducir de una manera diferente para que esta dinámica del poder fuese de otra manera, aun cuando fue uno de sus objetivos centrales. Cierro diciendo que en realidad, más que hacer un análisis de los datos sanitarios, que los podría hacer, insisto, me ha tocado temporalmente ocupar un lugar en el cual podría referirme a la situación sanitaria, podría referirme a cómo los distintos gobernadores o los gobiernos van tomando algunas decisiones. Me pareció, de alguna manera, poder volcar en este espacio una forma de pensar, ¿sí?, que escape a la forma de imaginar de que estamos en presencia de una situación excepcional. La excepcionalidad argentina es una excepcionalidad institucional. Es una excepcionalidad que le precede en mucho a la situación de la pandemia. Y que lamentablemente no creo y no avisoro que cuando esta pandemia culmine, ¿sí?, estas instituciones vayan a ser diferentes. La Argentina necesita
una constitución en su conducta con más controles, ¿sí? Una constitución con un diseño del poder y un ejercicio del poder realmente un poco más equilibrado, porque no soy, digamos, obtuso en saber y darme cuenta que nuestro sistema presidencialista histórico está ampliamente, digamos, asentado en nuestra Constitución. Sin embargo, creo que no es un problema de la pandemia del COVID. Esto es lo que le quería expresar y espero que el debate sea interesante en este sentido y ojalá en algún momento podamos reflexionar sobre la verdadera institucionalidad que tenemos en nuestro país y que si hoy el problema es la pandemia, yo puedo garantizarles y puedo animarme a decir que pronto será algún otro tema el que siga generando estas situaciones de emergencia en un federalismo debilitado, en un presidencialismo exacerbado, que la Constitución de 1994 no pudo solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibáñez Rosas, muy clara la exposición. Por último, le damos la palabra al doctor Formaro, que nos va a hablar sobre derechos del trabajo, presente y futuro a raíz de la pandemia. El doctor Formaro integra la sección de Derecho Laboral del IDEL y la Junta Directiva del IDEL. Es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de grado y posgrado en distintas universidades del país. Es director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Isidro y es autor de numerosas publicaciones y libros. Muchas gracias. De la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como aquellos que me precedieron, agradecer fundamentalmente a la doctora Guadalupe Vázquez y a la doctora Marcela Basterra por motorizar esta actividad, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en la persona de su presidente, el doctor Lasalle, por desde hace muchos años permitir estos espacios en todos los lugares que él ha ocupado y actualmente en la presidencia de la FACA, y también especialmente al doctor Fernando Díaz Cantón en su carácter de presidente del IDEL. Lo que yo voy a hacer es una exposición muy sucinta e improvisada, anudando ciertas ideas en orden a mi especialidad que ya han dejado sobre esta mesa virtual las compañeras y compañeros de panel. Comparto y creo yo que nada es nuevo, que esta pandemia o que este virus nos pone o nos coloca o nos desnuda, como se ha dicho, y nos evidencia. Y en consecuencia, tengo para mí que esta pandemia revela o evidencia todo el conjunto de crisis anteriores, como se decía recién, que han afectado a nuestro país, y que esto no es sino una escalada más. Recién se mencionaba acerca del federalismo. En el derecho del trabajo, y ahora voy a hacer una pequeña mención, podemos dar una muestra prístina de esta afectación del federalismo en torno a la existencia, por ejemplo, de comisiones médicas pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, operando y ocupando el lugar de las justicias provinciales. Esto es algo de la más pura actualidad que rompe el federalismo en su raíz más honda. No es producto de la pandemia, no es producto del coronavirus, es producto de la legislatura, es producto de aquello que ha decidido el Poder Ejecutivo rompiendo las bases de aquello que decidieron los constituyentes. El doctor Gil Lavedra nos hablaba del acceso a la justicia, y nosotros hemos asistido impasibles a la existencia de comisiones médicas jurisdiccionales cerradas, de tribunales cerrados y de trabajadores y de trabajadoras afectadas en el primer derecho natural, como dijo la Corte Suprema, como se animó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese precedente tan importante, Saguir y Dib, como es el derecho a la vida y el derecho a la salud, afectados para sujetos de preferente tutela constitucional en función del artículo 14 bis, y no poder acceder a eso tan básico que recién marcaba el doctor Gil Lavedra, como es justamente el acceso a la justicia. No en vano la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Lavi dijo algo
tan sencillo y tan claro como que donde hay un derecho hay una acción. Sin embargo, en estos 6 meses, recién hace muy poco, y a partir de la actividad del gremialismo abogadil argentino, las comisiones médicas que se arrogaron, porque así se lo permitieron los distintos poderes del Estado, ocupar las funciones jurisdiccionales, se dignaron abrir las puertas de la virtualidad para que los trabajadores y las trabajadoras dañadas en su integridad psicofísica y los deudos de los trabajadores fallecidos por el hecho o en ocasión del trabajo pudieran asomarse a la efectividad de sus derechos. Y digo asomarse porque ustedes bien saben que recién el aceptar el tránsito administrativo y luego con una eventual revisión judicial y desarrollar las distintas instancias recién para luego llegar, si esto llega a buen puerto y se están asistidos de derecho en cuanto a la cuestión de fondo, a la indemnización que otra norma constitucional asegura, como es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y vemos entonces que todo está desvirtuado, que hay una involución y que los derechos constitucionales en gran medida, y en lo que hace al derecho del trabajo, son colocados en una situación peyorativa con respecto a reglamentaciones y a normas de menor orden que se colocan justamente para prohibir la efectividad de estos derechos. Yo había hecho porque estaba pensando acerca de qué hablar, en orden a tocar los temas en donde afectan esta pandemia, anudado a estas crisis precedentes en orden al derecho del trabajo. Y pude muy sucintamente, durante la mañana de hoy, anotar 7 u 8 temas de suma importancia. Paso revista muy sucinta de esto que yo anotaba. El primer tema que se nos presentó en el orden jurídico y en lo que hace al derecho del trabajo es cómo atrapar a este virus dentro de las contingencias del sistema de la Ley de Riesgo del Trabajo. Porque el legislador obcecado nacional ha decidido aceptar a las contingencias accidente de trabajo, hecho súbito y violento, y a las enfermedades, únicamente aquellas enfermedades que se encuentran en un listado elaborado previamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto fue evidente y se puso en evidencia que al aparecer el coronavirus en la escena nacional y en la escena mundial, era imposible que el Poder Ejecutivo lo tuviera previsto en un listado. Esto demostró que el sistema de listado, rompiendo la lógica que tiene el sistema de listado en el resto del mundo, que es presumir relaciones causales, y que en la Argentina persigue el efecto de expulsar dolencias que tienen relación causal por ocasionalidad con el trabajo, se demostró absolutamente inadecuado para dar respuesta a un problema concreto como hoy fue el coronavirus, ayer fue otro y mañana seguramente será otra patología distinta. Otro tema, la fuerza mayor. Evidente, fuerza mayor que esta situación configura en los términos del más puro derecho civil y comercial, pero que el laboralismo debió llevar por imperio de sus propios principios a hacer jugar y colocar como límite para asegurar justamente aquella protección constitucional que no podía ser rota en este caso concreto. Luego, el impacto económico de la pandemia. También se habló del impacto económico de la pandemia. Impacto económico de la pandemia que se anuda con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también obstinada en este punto, de negar el fenómeno inflacionario y avalar y permitir la indexación porque tiene el temor de convertir en causa de mayor inflación al ajuste de los créditos, que si no se realiza, posibilita aquello que enseñaba un constitucionalista de la talla del profesor Vidal Campos. Vidal Campos decía, el nominalismo legislado es un principio de rango exclusivamente legal, siendo injusto que el deudor se libere con un pago que representa un valor intrínseco muy inferior a aquello que debe. Esto lo sabemos todos. Sin embargo, en la Argentina el legislador persiste en la prohibición de indexar y la Corte, en el caso de estos créditos de naturaleza laboral, de naturaleza alimentaria, que atañen al daño a la integridad psicofísica o a la pérdida del empleo, se ven horadados por esta emergencia económica que en definitiva impacta sobre el resultado final de ese litigio que va a durar muchísimo tiempo. Decía Vidal Campos, ustedes ya lo conocen mejor que yo,
La Constitución obliga a la indexación más allá de lo que el derecho civil resuelva, por encima del Código Civil y aún en contra del Código Civil. Los jueces que administran justicia están obligados a fallar de acuerdo a la solución de la Constitución y no con la del Código Civil si la solución de este es discrepante o opuesto a aquella. Las tasas de interés. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires persiste en fijar como doctrina legal la tasa de interés pasiva cuando los juicios en la provincia de Buenos Aires duran como mínimo 4 o 5 años. Y más si los juicios son llevados a la instancia extraordinaria. Eso implica, no hace falta ser economista, ¿sí? Hace falta simplemente ser una abogada o un abogado que transita los tribunales para darnos cuenta cómo impacta sobre la licuación de los créditos, de nuevo, contra la afectación de derechos que merecen una clara tutela constitucional. La administración de la justicia, lo hemos tratado también en el IDEL, lo perimido de los procedimientos judiciales. Acá voy a recurrir, y hacía un raconto por eso de que nada es nuevo, y que todo lo han tratado los maestros. Recurro acá a un estudio del profesor Carlos Cosio. Lo titulaba Teoría y Práctica del Derecho, y formaba parte, o era una aproximación a un trabajo que luego tituló bajo el rótulo tan claro, tan importante como La vida jurídica argentina. El profesor Carlos Cosio decía, sea cual fuere la envergadura científica que haya de reconocerse a nuestros procesalistas, hay que admitir que su ciencia es un fracaso, mientras ellos no consigan instrumentar un procedimiento forense que permita terminar un pleito en pocos meses. Frente al hecho sin excepciones de que entre nosotros el pleito más sencillo dura varios años, esa ciencia resulta una simple erudición de biblioteca inepta para mejorar la realidad de su incumbencia. Por eso se dice en el pueblo que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y sobre esto hacía mención el doctor Gil Lavedra. Asistimos nosotros a las comisiones médicas cerradas, a los tribunales cerrados, a los tribunales trabajando en la virtualidad, pero con el impedimento de celebrar las audiencias orales, y la repercusión o el impacto no lo hallamos hoy. El impacto lo vamos a hallar en el futuro, porque esa imposibilidad de avanzar con los pleitos hoy, de iniciar las demandas hoy, implica una dilación absolutamente inadmisible en los derechos que se encuentran en juego en cuanto al fondo de la cuestión, con este combo explosivo que yo anudaba antes, con cuestiones económicas y no solamente jurídicas. Los atajos que van apareciendo en la realidad jurídica para salir al cruce de las prohibiciones que tratan de proteger en la medida que se pueda la dimensión constitucional de estos derechos. ¿A qué hago referencia con esto? Dentro de ese pequeño punteo de temas que tocan al derecho del trabajo. Muy recientemente, la proliferación de acuerdos, de pretendidos acuerdos, de supuestas extinciones de contratos de trabajo de mutuo acuerdo bajo una figura muy residual, no existente para esto, de las rupturas de los contratos de mutuo acuerdo del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo para violar a todas luces el orden público laboral y realizar acuerdos que son explícitamente un fraude a la ley. Y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesta a conocimiento o suscripta hace muy poco tiempo, que como todos sabemos tocan temas propios de la causa que se están resolviendo y que por distintos medios de prensa se comunica como una decisión de la Corte que viene a avalar esta clase de extinciones, entre comillas, de mutuo acuerdo a la baja, que permitirían borrar el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y los propios principios del derecho del trabajo, empezando por uno de los más caros para la especialidad, como es la irrenunciabilidad. En este combo explosivo nos encontramos nosotros. Hace muy poquitos días, y ayer se dio a conocer esta sentencia, la Suprema Corte de Mendoza salió al cruce de este agravio, de uno de estos agravios al federalismo que yo mencionaba antes,
declarando la inconstitucionalidad de la norma que impone un plazo de caducidad en ese supuesto de 45 días para que los trabajadores, las trabajadoras, los derechohabientes damnificados por un accidente o una enfermedad laboral puedan recurrir a la justicia luego de que una comisión médica jurisdiccional, que es un órgano administrativo, se haya expedido. Es decir, un plazo de caducidad que viene a pisar el derecho de fondo, que viene a pisar los plazos de prescripción, que como todos sabemos, y no hay que ser un experto en ninguna de las materias, simplemente hay que haber cursado los primeros años de la facultad para saber que el derecho procesal no puede pisar, no puede importar en la práctica aniquilar una cuestión de fondo como es la prescripción. Esto es, muy brevemente y desordenadamente, pero de alguna forma, para no hacerlo poco interesante para los colegas que son especialistas en otras materias importantes, y por eso me pareció de cierto interés colocar estas ideas, este raconto de las circunstancias que estamos atravesando, que comparto. No son circunstancias actuales, son ni más ni menos que el arrastre de circunstancias pasadas que lamentablemente, si la cuestión no cambia y nosotros en ENIDEL nos encontramos abocados de alguna medida y dentro de nuestras posibilidades a intentar salir al cruce de algunos de estos problemas, si esto no cambia será o se configurará un grave daño. Concluyo con aquello que escribió el profesor Eduardo Couture y que se publicó en el tomo 72 de la ley, páginas 802, es decir, allá lejos y hace tiempo, y el profesor Couture no estaba haciendo ni más ni menos que referencia a un discurso inaugural que había dado el profesor italiano Calamandrei en el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal. Dijo allí el profesor Calamandrei en ese discurso preliminar: todas las libertades son vanas si no se pueden reivindicar en juicio y si el ordenamiento de este juicio no se funda sobre el respeto de la persona humana. Creo que son palabras que son enseñanzas muy pertinentes y muy importantes y muy actuales en orden a la hora que estamos transitando. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos. Bueno, gracias, doctor Fornaro. Con su intervención damos por finalizado este conversatorio. Le agradezco al presidente de la FACA, al doctor José Luis Lasalle, que está acá presente, por darnos este espacio, al presidente de IDEL, al doctor Fernando Díaz Cantón, a la doctora Marcela Basterra, mentora de este conversatorio, y les agradezco muchísimo a todos los oradores por sus valiosas participaciones. Hemos tenido un recorrido por los derechos en riesgo y por los conflictos institucionales que enfrentamos como país para proteger estos derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta siempre. Hasta luego, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos, unas exposiciones brillantes. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Lasalle, gracias a todos. Gracias, doctor Lasalle, gracias Fernando Díaz Cantón, a todos, doctor. Nos han dejado reflexionando y pensando en todo lo que nos falta para el trabajo. Seguro, muchas gracias a todos por este encuentro, para los organizadores. Y la verdad que nos vamos pensando. Aparecen en estas cosas nuevos problemas que nos dejan pensando y nos estimulan a organizar un nuevo encuentro, para ver si encontramos no vamos a encontrar las respuestas, pero por lo menos nuevas preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctora Basterra y Guadalupe, especialmente. La verdad que es un gusto para la FACA poder llevar esta calidad de eventos a todo el país. La verdad que si algo ha arrojado la pandemia, la posibilidad de usar estas herramientas y de federalizar toda esta actividad que antes era presencial y llevarla a cada uno de los colegios del país, cualquiera fuera la distancia que nos separe. Así que lo valoro enormemente. Muchísimas gracias de nuevo.
Y muchas gracias a la doctora Patricia Leva, que nos ayudó con la organización, y a Ricardo Bianchi también, que nos ayudó con la tecnología para que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.